Ok, bien. Pues vamos a dar inicio con esta tercera clase. Vamos a ver los temas de traslados voluntarios e involuntarios. Y vamos a ver lo de beneficios penitenciarios, ¿sí? Y bueno, a ver si alcanzamos a ver los beneficios penitenciarios. Perdón, porque quiero ver la parte procesal. Acuérdense que les dije que esta ley nacional de ejecución penal es una ley mixta, ¿verdad? Esta ley mixta contiene lo que es la materia sustantiva como la materia adjetiva, ¿sí? Que mantiene lo que es el proceso, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita. Ahorita voy a hacer una recapitulación de. Voy a decir la misma información. Voy a hacer una recapitulación un poco de lo que hemos visto, ¿sí? A ver qué tanto ha quedado claro, ¿no? Y si hay duda, pues nos volvemos a regresar sin problema. Bien. Déjenme comentar, por favor. Ok, bien, primeramente, ¿qué entendemos por ejecución penal? ¿Qué concepto tenemos de ejecución penal? ¿Qué concepto tenemos de ejecución penal? ¿Será lo que regula el proceso después de una sentencia? Lo que regula el proceso después de una sentencia, ok. Lo que hace que se cumpla, que hace que se dé cumplimiento a lo que ya se emitió en dicha sentencia. Ok, entonces es un proceso, dice la licenciada, ¿sí? ¿Qué más puede decir? ¿Qué entiende por ejecución penal? Pues literal, yo considero que es el proceso que se lleva dentro del penal, ya para una persona sentenciada, o que esté cumpliendo su pena. Ok. Proceso que sigue a una sentencia, ¿verdad? Así más o menos, ¿no? Proceso que sigue a una sentencia. Incumplimiento o impuesta, ¿verdad? Sí. Impuesta. Juez. Ok. Bien, entonces, nuestra ejecución va a ser la continuación del proceso penal, ¿sí? Una vez que la persona ha sido sentenciada, entonces pasará a su ejecución de sentencia. ¿Qué antecedentes recuerdan? ¿Sí les dije antecedentes? En México de lo que es la ejecución penal. Anteriormente, antes de entrar a nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, voy a ponerlo aquí. Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? Teníamos algo que se llaman reglas mínimas. Estas más o menos se instauraron allá por 1981, 1971, 71, más o menos por el 70, ¿sí? En 1971, en México teníamos algo que se llamaban las reglas mínimas, que eran las que obedecían el marco regulatorio, más bien, en materia de ejecución de sentencias en lo que es México, ¿sí? Posteriormente, en el 2008, ustedes ya conocen esta reforma que cambia lo que es todo lo que es el sistema, ¿verdad? De justicia penal, lo transforma, ¿no? Pero acuérdate que también esta reforma trae
un cambio al sistema de seguridad pública, ¿sí? A los sistemas de seguridad pública. Porque la reforma se llamaba, en ese entonces se llamaba así, ¿no? Sistema de justicia penal y seguridad pública. ¿Ok? En 2011, ¿qué pasa en 2011, licenciados? ¿Qué reforma se hace en 2011? A nivel constitucional, que es muy importante, pues se reconoce la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Acuérdate, ¿no? La Constitución cambia y ahora tenemos derechos humanos, ¿sí? ¿Sí o no? De hecho, cambia el título de la Constitución en su parte inicial, ¿no? Aparecen los derechos humanos y a los tratados internacionales se les da un rango constitucional. ¿Qué artículo es muy importante aquí en esta nueva reforma? El artículo primero, ¿no? ¿Sí te acuerdas que lo leímos? El artículo primero constitucional, que empezamos a ver cómo se fue transformando, ¿no? Sobre todo cuando incluyó todo lo que son los derechos humanos, ¿sí? Las garantías individuales, ¿ok? Y los tratados internacionales, ¿no? Entonces, es bien importante conocer estos tres cambios que sufren. ¿En qué año aparece nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal? 2017 o 16. 2016, 2017, creo, sí. 2016, 2017 aparece nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? No te acuerdo. O si tienen ahí su Ley Nacional de Ejecución Penal abierta, para que chequen. 2016, ¿sí? ¿Con qué objetivo, licenciados? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Primero que nada, crea un marco jurídico, ¿no? Que regula. ¿Sí? Un marco jurídico a nivel nacional, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una ley general, una ley nacional, una ley federal? ¿Qué diferencias hay, licenciados? ¿Cómo hacen esas diferencias cuando hablamos de ley? Ley general, ley nacional, ley federal. ¿Sí? ¿Conocemos esas diferencias? Bien. Las leyes nacionales son de interés de toda la República, ¿sí? De los 31 entidades federativas, ¿verdad? Así como de la federación también, es decir, incluye tanto las entidades federativas. Recuerden que tenemos 31 entidades federativas libres y soberanas, ¿verdad? ¿Por qué están unidas estas 31 entidades federativas, licenciadas? Para que no exista una contradicción de lo que se vaya a emitir en algún procedimiento. Por ejemplo, lo que aplique Coahuila, Nuevo León, sea lo mismo que en Ciudad de México, Estado de México, que en Morelos, y no exista discrepancia a la hora de llevar el procedimiento. Ok, sí, es correcto, sí, para que todos estén uniformes, ¿no? Pero, ¿por qué los 31 estados deciden, o cuál es el mecanismo que se utilizó para que esos 31 estados estuvieran armonizados o conjuntados? ¿Sí? Y que formaran una sola nación.
Acuérdate que tenemos un pacto federal. Si han oído eso, el pacto federal. Las 31 entidades federativas libres y soberanas se van a someter a una federación, ¿sí? Y esa federación es lo que tú conoces como el gobierno federal, ¿sí? Por eso hay una división: gobierno federal y gobiernos de entidades federativas, ¿ok? Todos están unidos a través del pacto federal, ¿ok? Las leyes nacionales se regulan a través de la federación, ¿sí? De lo que tú conoces como la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión, ¿verdad? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Acuérdate que en los estados tenemos también legislaturas, pero legislaturas locales, ¿sí? Estas no van a regular esta ley nacional, ¿sí? Sino que estas entidades, estas legislaturas, ¿sí? Cuerpos legislativos, se van a armonizar a lo que decida tanto el Congreso de la Unión en su Cámara de Diputados como en su Cámara de Senadores, ¿sí? Las leyes federales, por otro lado, solamente atañarán a asuntos relacionados con la federación, no con las entidades federativas. Por ejemplo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿sí? Solamente atañen a la federación, son delitos federales, ¿verdad? No hay delitos de foro común o de delincuencia organizada, solamente son federales, ¿ok? Entonces, esta ley nacional, nuestra ley nacional de ejecución penal crea ese marco jurídico que integra tanto a la federación como a las entidades federativas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de crear un marco jurídico nacional, pues lograr o garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y garantizar su reinserción social, ¿verdad? Ese es el objetivo de nuestra ley, ¿no? Garantizar la reinserción social, ¿sí? Reconocer a las personas privadas de su libertad como sujetos de derechos y no como sujetos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear un marco jurídico nacional, ¿sí? Reconocer los derechos humanos de las personas privadas de su libertad para lograr su reinserción social. La reinserción social es un derecho humano, ¿sí? Derecho humano, la reinserción social. Te decía entonces, después de la reforma del 2011, ¿sí? Que introduce a los derechos humanos como derechos universales de las personas, tenemos un cambio al artículo 18 constitucional, ¿verdad? Sí. A ver, no sé si me van a ayudar. Uno abra su constitución actual y otra persona abra una constitución, digamos, del 2007. Y busquen una del 2007, a ver. 2007. ¿Te dio última reforma publicada en 2007? Sí, claro. Y vámonos al artículo 18 constitucional. Si la que tiene el 2007 me puede leer el primer párrafo. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. No, hasta ahí. Pero es el primer párrafo, no, el primer párrafo, otra vez el primer párrafo. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Ahí, a ver, ¿qué tiene del 2025? ¿Qué dice? Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. ¿Sí es completo, es igual? No, Pena corporal, ¿no? Pena corporal Y pena privativa de libertad. privativa. Ok. Entonces, empieza a haber cambios sustanciales, ¿no? A ver, segundo párrafo, ¿qué dice? Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Ok. A ver, ahora lean el segundo párrafo del 18, a ver, lean. Tengo el del 2007. Ah, ok, a ver, ¿qué tiene del 2000? El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Sobre la base del respeto a los derechos humanos. Ahí ya incluye, ¿no? Ya cambia totalmente. Sí. Y es otro concepto, los derechos humanos. Sobre la base de los derechos humanos y luego mete el eje rector, ¿no? Que es Del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Entonces le dan otro sentido totalmente, ¿no? Totalmente. Primero incorporan los derechos humanos, luego incorporan el eje rector, que es educación, capacitación en el trabajo, salud y deportes, ¿no? Y luego introducen el término de reinserción social en lugar de readaptación social. Ahorita vemos esa parte también, ¿vale? Entonces ya vieron cómo en el 2000, después del 2011, cambia totalmente el paradigma de cómo debemos de ver a las personas privadas de su libertad, ¿no? Es totalmente diferente. Aquí lo importante es que la sociedad empiece a cambiar, ¿sí? Que las personas empiecen a ver a las personas que están privadas de su libertad como personas que son sujetas de derechos, ¿sí? Y no son objetos, es decir, no son personas enfermas o personas que hayan cometido un ilícito por alguna cuestión meramente individual, sino que introduce todo un tema social. Introduce todo un tema social, ¿no? El entorno es muy importante para que las personas establezcan ciertas conductas, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que en el 2007 o anterior al 2011, se introducen los derechos humanos, ¿sí? El eje rector de la reinserción social, ¿sí? Que son muy importantes, ¿sí? Estos tres factores son muy importantes en esa reforma constitucional, ¿sí? No, bueno, no es cierto, perdón. Antes del 2011 no se consideran los derechos humanos, ¿no? Se consideran delincuentes, ¿no?
y se tiene como personas, no son personas, sino son objetos, ¿no? Son objetos de estudio y por lo tanto necesitan una readaptación. ¿Sí? Y aquí, ahora sí, ya tenemos a los derechos humanos, perdón, ¿sí? Un eje rector, y tenemos a lo que es, ¿qué habíamos comentado? A la reinserción social. ¿Sí? Es decir, que a través del eje rector, ¿sí? Lo que vas a hacer es hacer una persona funcional nuevamente a la sociedad, ¿sí? En lugar de acá, que como son objetos, no tienen derechos humanos. Y esa parte va a regular muchos aspectos internos de los centros penitenciarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que la base de los derechos humanos es el respeto, ¿verdad? Y el respeto y la dignidad, ¿no?, de las personas. Por lo tanto, las autoridades cambian su manera de ejercer el gobierno dentro de estas instituciones, ¿sí? Entonces, una persona, el tratamiento de la adaptación es considerar a la persona como un objeto de estudio, ¿sí? Y en la reinserción, la persona se considera un sujeto de derechos. ¿Sí? Sí, eso ya lo hemos estado viendo, ¿no? Es un pequeño repaso, licenciados, para los que van incorporando. Estábamos viendo un pequeño repaso de lo que hemos podido más o menos ver hasta ahorita de lo que es la ejecución penal, un pequeño concepto, por ejemplo, es un proceso que sigue a una sentencia impuesta por un juez, ¿sí? Los antecedentes a nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, pues son las reglas mínimas, ¿se acuerdan que les había comentado? Las cuales se establecieron por ahí de 1971, ¿sí? Después vino la reforma del 2008 al sistema de justicia penal y el sistema de seguridad pública, ¿sí? Y en el 2011 cuando viene la reforma de derechos humanos, una de las reformas más importantes en materia constitucional, ¿no? ¿Sí? Esta reforma que va dirigida a reformar lo que es la parte de los derechos humanos, pues también establece la jerarquía de los tratados internacionales, ¿no?, con la Constitución. Importante la modificación que se le hace al artículo primero constitucional, que ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces vimos el objeto de la ley, que era crear un marco jurídico nacional, ¿sí?, donde se garantizaran los derechos humanos de las personas privadas de su libertad para lograr su reinserción social. El fundamento constitucional, pues, es nuestro artículo 18, y estábamos analizando, ¿no?, antes qué decía y ahora qué dice, ¿no? ¿Qué tratados internacionales recuerdan que vimos, licenciados? Primero, reglas del Comandera, ¿verdad? Sí. Reglas Tokio. Reglas de Tokio. Reglas Bangkok. Las reglas de Tokio, ¿de qué nos hablan? Las reglas de Tokio. Habla de la justicia alternativa. Establecer la justicia Medios alternativa. alternativos. Le da entrada a la justicia alternativa, ¿no? Y las reglas. ¿Cuándo? Es que cambié de cuaderno. ¿Cómo se escribe? B-A-N-G, K-O-K. ¿Así? Ajá. Bangkok. Esas reglas, ¿para qué fueron creadas? Hablan de la estancia de las mujeres privadas de su libertad.
en los centros penitenciarios de las mujeres privadas de su libertad. Sí, específicamente son reglas para mujeres. Ahí vemos todo, ahí vemos cómo se armoniza la Ley Nacional de Ejecución Penal en un apartado específico sobre Gracias. perdón. Sobre las mujeres que están en internamiento en los centros penitenciarios, ¿sí o no? Ya vimos que tienen derecho a, por ejemplo, ejercer su maternidad dentro de los centros penitenciarios, a estar separadas de la población varonil, exactamente, ¿no? A ejercer derechos como el casamiento, ¿no? También, ¿no? Sí, también. También. Y los que tienen, ¿cómo dijo? Pausados, por ejemplo, el derecho a votar, dijo que era un derecho que, como. Restringido. Ajá, sí. Pero específicamente para las mujeres hay derechos contemplados en reglas banco y armonizados con nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Sí? Sí. ¿Qué autoridades conocimos? Conocimos administrativamente a la dirección del centro penitenciario, ¿verdad? Sí. Y jurisdiccionalmente al juez de Ejecución penal, ¿verdad? Dijimos que habían centros tanto que pertenecían o que estaban a cargo de las entidades federativas como centros que estaban a cargo de la federación, ¿no? Por ejemplo, los eferesos y los cerezos, ¿no? Que son los centros donde se establecen las reglas y se trata de que las personas que van de su libertad logren su reinserción social, ¿no? Entonces, jurisdiccionalmente vamos a acudir con el juez de ejecución, administrativamente con el director de centros penitenciarios. Ahorita vamos a ver un poquito, más adelante vamos a ver un poquito de materia procesal. Les comentaba a los licenciados anteriormente, ¿sí se acuerdan que les dije que la ley nacional era mixta, ¿no? Que contenía también la parte procesal, ¿sí? En materia administrativa, para la negativa de la autoridad, tenemos un recurso administrativo que es el recurso de revocación, ¿sí? Y para nuestra materia jurisdiccional tenemos nuestra apelación y nuestro juicio de amparo, ¿no? ¿Sí? Y también vamos a hablar un poquito de ello nada más, ¿sí? Muy someramente. Ahorita voy a ver cómo divido, porque bueno, sí ya les avisaron que la clase que sigue va a ser más temprana, ¿no? Ajá, se termina más temprano. Entonces, Empieza a las 9, ¿no? Sí, ajá. Tiene nuevo de suspensión. no dijeron que hubiera suspensión. Entonces, ¿Es día del abogado? sí, día del abogado. Entonces, Por mayoría de votos. bueno, ¿Por qué no pide el día? pedimos el día libre. Pida usted el día y ya nosotros decimos, ay, el profe es el que no. Ay, descuéntenle, ¿no? No, reponemos la clase. ¿La reponemos? No, nos hace examen. Siempre que no da tiempo para estudiar. Sí, de hecho el examen lo voy a hacer en línea. Quería que me pasaran en una hojita sus correos de Gmail, ¿no? Para hacer el cuestionario. ¿Sí tienen todos el Gmail? Sí. ¿Alguien no tiene Gmail? No. Sí, también la persona que está en línea nos pudiera dar su correo para agregarlo a la lista y pueda acceder al cuestionario que voy a realizar. Va a ser 10 preguntas, no muchas. ¿Sale? Bien, entonces, ¿alguna duda, algo más que hayamos visto que recuerden sobre lo que es nuestro sistema de ejecución penal y nuestro marco regulador? Nos estaban comentando del comité técnico, ¿no? También Ok, tenemos el comité técnico es una autoridad administrativa, ¿no? ¿Sí?
Pero bueno, como autoridad administrativa vamos a conocer al director porque es el que emite la resolución al final. Sí consulta al comité técnico, ¿verdad? Le dice, oye, hay un traslado voluntario, ¿cómo ves? ¿Lo trasladamos o no lo trasladamos? ¿Sí? Y él el comité técnico puede intervenir y puede decir, sí, tiene buen seguimiento, tiene buen avance en su seguimiento, en su plan de actividades, y empieza a hacer su expediente, ¿no? Se le comunica al otro centro penitenciario que va a haber un traslado voluntario, y si el director del otro centro penitenciario dice, sí hay lugar, échenlo para acá, es un elemento pues que está mostrando mejoría y que por lo tanto lo puedo aceptar, entonces pues lo traslado. Nos comentaba, profe, que ellos son los más importantes, por ejemplo, para lo que nos dicen, ¿no? Hacer un cambio de institución donde están, de penal, entre uno y otro, es el comité quien... El comité técnico. El comité técnico está formado por el director del centro penitenciario, ¿no? Y él recibe la información, los consulta, ¿no? Digamos que soy el director del centro penitenciario, tengo a mi jefa de trabajo social, a mi jefa de psicología, Sí, lo que nos comentaba los jueces de a cada mi jefa de pedagogía. ¿Qué tan complicado es hacer ese procedimiento? ¿Qué tan complicado? Aquí lo complica es la autoridad, ¿sí? Porque en papel es muy fácil. De hecho, ahorita que te enseño el proceso, vas a decir, ay, no, mi abogado necesitas porque el escrito es libre y sin formalidad. Así dice la ley. Dice, el escrito es libre y sin formalidad. Obviamente, pues no se lo dices al cliente, ¿verdad? Porque si no, no te va a contratar. Tú haces tu escrito, lo diriges a la autoridad correspondiente, lo motivas y lo fundamentas, agregas todo lo que son, pues, tus pruebas, que podría ser un avance de lo que lleva de su plan de actividades, y entonces si ese escrito llega al director, el director lo pasa al comité técnico, lo revisan, dicen, sí es correcto. Profe, ese avance de actividades, ¿dónde lo puedo solicitar? Ahí en el centro penitenciario, con el comité técnico. Solicitando, sí. Avance de actividades. Sí, le dices, no, quiero ver cómo van a avanzar. Acuérdate que no solamente te van a checar tu avance de actividades, sino también tu comportamiento, ¿no? Por ejemplo, que no hayas sufrido algún castigo, que no hayas sufrido algún proceso de castigo. Acuérdate que los procesos de castigo deberán de ser registrados y dan al expediente, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene una pelea con otro interno y les fijan un proceso por riña dentro del penal, dependiendo qué haya pasado, si se lo golpearon y todo eso, y esa consideración de la autoridad dice, bueno, no se golpearon, no pasó nada. Pero si uno picó a otro, sí, perdón. Esa solicitud de avance de actividades, por ejemplo, yo lo puedo solicitar como abogado o a fuerza tiene que hacerlo él de manera directa. Es lo que le digo, el escrito es de manera libre y lo puede solicitar tanto el abogado de la persona privada de su libertad, ahí en su celda lo puede redactar, un familiar, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije de las asociaciones civiles? Ajá. Una asociación civil, por ejemplo, si esta asociación civil, La Cana o Reinserta, ¿no? Que tienen ellos tienen un grupo multidisciplinario, no solamente sí están haciendo anualidades, pero tienen un grupo multidisciplinario, también les enseñan otras cosas y también tienen un equipo legal, ¿no? Okay. Entonces, ellos, si en su objeto social de su constitución, como sociedad civil, tienen el objeto de ver lo que es los derechos de las personas privadas de su libertad, ellos también pueden promover el escrito, pero es que ahí te lo va a decir, ahorita lo vamos a leer en la ley para que quede bien específico, pero ellos también pueden promover administrativamente escritos. ¿Sí? Pueden solicitar. Y mucha gente se acerca a esos lugares, ¿por qué? Porque no tienen costo. No tienen costo, entonces Reinserta trabaja mucho jurídicamente, hace muchísimo. Ellos sí tienen un equipo más grande de abogados y les ayudan a las personas a promover, por ejemplo, traslados o cambios y muchas cosas les ayudan. Cambios de estancia, por ejemplo, ¿no?
que quieran pasar de una estancia a otra, porque hasta eso hay que hacer trámites para cambiar de una estancia a otra. No sabes qué, me quiero ir al 10 de protección, al de licencia, al de protección, al cubículo de protección. ¿Por qué? Porque estoy constantemente acosado, soy golpeado, sufro muchas por parte de mis propios compañeros, ¿no? De las propias personas privadas de su libertad, ¿no? Entonces lo que necesito es una privada, un lugar donde me estén protegiendo, ¿no? Y hay un módulo específico donde están protegidas ciertas personas, ¿sí? Te digo, en papel todo es muy bonito, ya en realidad es cuando empiezas a ver otras cosas, pero de que la ley lo contempla, ¿no? Y bueno, los procesos jurisdiccionales que tú conoces, ya eso sí, ya son con abogados, ¿sí? Y se les da vista tanto al Ministerio Público, a la víctima y al centro penitenciario, al director del centro penitenciario. Son los que deben de acudir a las audiencias, ¿sí? Y contestar en los procesos jurisdiccionales. ¿Okay? Obviamente, el que más sabe es esta persona, ¿sí? El director del centro penitenciario, su cuerpo jurídico, no el director, no, pero el cuerpo jurídico. Ellos deberían de asistir a las audiencias porque ellos forman parte también del comité técnico y obviamente conocen a fondo todo el expediente de la persona que está solicitando algún proceso jurisdiccional, ¿sí? Afortunadamente no van, ¿sí? Se lo digan al Ministerio Público, el Ministerio Público llega así de, no sé qué onda. Ahorita les voy a pasar una audiencia, precisamente, que más o menos se van a dar cuenta de un beneficio penitenciario que se pidió. Se opone el Ministerio Público a otorgar el beneficio penitenciario y el juez le dice que no tiene la razón, que no argumentó bien, ni tiempo tiene, que ellos están en otro lugar. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, para los beneficios y los traslados voluntarios se le tiene que dar parte de vista al Ministerio Público y a la víctima. Sí. Sí. Pero te digo, aquí te lo pueden negar el centro penitenciario y entonces te vas a jurisdicción. Aquí tienes un recurso, ¿no? ¿Cómo se llamaba ahí? El recurso. De recurso de revocación. De revocación. Ahí tenemos el recurso de revocación. ¿Qué hace el recurso de revocación administrativamente? ¿Sí? Puede modificar, ¿sí? la resolución de la autoridad, la puede modificar, o precisamente la puede revocar, la puede cambiar, ¿okay? O la puede confirmar. Siempre en materia administrativa siempre nos han dicho lo mismo, es que el recurso de revisión, el recurso de inconformidad, el recurso de revocación son inútiles. ¿Por qué? Porque lo mismo lo resuelve la misma autoridad que los emite. Entonces dicen, pues lo va a confirmar. Pero hay veces en que sí se logra un cambio desde aquí, ¿no? Sin tener que pasar los procesos jurisdiccionales, que son más largos, más tardados. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? ¿Algo más? Que se nos pase que no haya. Esta es una retroalimentación de todo el curso. Ahorita vamos a ver los nuevos temas, que precisamente son traslados. Bueno, son los ejes rectores, ya vamos a entrar a los ejes rectores, luego los traslados y los beneficios penitenciarios. Ya para eso nos alcanza a ver un poquito del proceso, la materia procesal. ¿Sale? Y por parte del juez de ejecución dijo que el recurso era el de apelación. ¿O el de Sí, tiene la apelación y el amparo. Y el amparo, ¿no? Como tal. Como tal, así, tu proceso jurisdiccional normal. Ok. ¿No? Proceso jurisdiccional. ¿Algo más, licenciados? ¿Algo que nos pase? ¿Algo recuerden? Tratados internacionales, fundamento constitucional, sentencia. Creo que por ahí es todo, ¿verdad? ¿Puedo borrar ya? Sí. ¿Sí? Ustedes me mandan todo. ¿Vale? Gracias. ¿Qué pasa?
Nada. Por ahí si pueden ir haciendo su listita, licenciados, se los agradeceré mucho. Para el Porque correo. no se les vaya a olvidar. Sí, se olvida ya. Si no, les va a tener que aplicar el Si no, me va a examen. tener que poner lista todo. Ahí el dilema, ¿verdad, Vic? Y No hay dilema, profe, no hay dilema. ¿Y el examen para cuándo sería? ¿La semana? Así está buena la pregunta. Es lo que yo también quisiera saber. Sí, ¿no? La semana como la vez pasada. Que nos den 2 días de plus. Sí. Gracias. ¿No iba a ser el sábado, licenciado, el examen? Sí, iba a ser, sí, de hecho Es sí. que luego entre semana, bueno, también a mí se me complica. Sí, Con claro. el examen y eso, y bueno, digo, si se puede el sábado, de una vez. Sí. Sí, entre semanas bien pesado. Sí. Órale, con Lotso. ¿Cuál? Lotso. Ay, sí, ya lo bajaron, ¿no? Es el que estaba allá arriba. No manches, no se haya bajado. ¿Lo bajaron o se bajó? El día que Casarín le puso la Ay, sí, ahora. No lo habías Lo visto. está vigilando, profe. Está bien. Sí, Tiene cámara ese está en oso. cámara, ¿no? Sí. Bueno, pero ya tenemos. Ahí está. Lo está vigilando Lotso, profe. Sí, porque estoy viendo que como está ahí el celular, no se iba bien. No. Quizá no. Espérame tantito, ¿eh? Sí. Buscar mis diapositivas. La verdad, unas pequeñas diapositivas. No, solamente para ilustrar un poco. ¿Tienes guardia, compañero? ¿O no tienes guardia? Vengo. Sí, vino muy guapo. También siento como compañero. Hasta me siento bien fachoca. Sí, vengo por eso es que llegué un poquito tarde. Sí se bañó y No, se no me bañé. hizo. No, no se bañó, viene de guardia. Ah, ¿vienes de la guardia? Sí, no me bañé, compañera. Déjame paso para allá. Pero ¿A qué hora saliste? yo salí ¿Por qué no le avisas a Andy? Ay, no. ¿A qué hora saliste? a las 9. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? ¿No tienen regaderas ahí? Para que tuvieras bañado. Porque sí huele, dice el licenciado. No, Con porque toallitas. luego así no tienen para hacer ejercicio o algo, ¿no? Uy, Si no no tiene tiene hojas. ni papel de baño en el baño. Si no tiene hojas para sus Tienen un impresiones. precio. Tienen un precio. Nosotros ahí en el, bueno, Sí, sí, fácil. sí, Pues, estamos. yo creo que ahí sí, pero por ejemplo, ay, no, está más complicado porque ahí, por lo menos en la academia sí. Pero ahí sí lo veo complicado. Ayer vi a Tona, Sí, me dijo que ibas a andar con él porque yo le marqué como a la 1. sí me dijo, dice, de amor, que leche. Ah, ya. Le digo, Sí, pero ¿qué crees sí, que? Tona, no, que primero la dama. Sí, buenas tardes, ya. ¿Se fueron? Ok, vamos a ver un poquito, vamos a ver ahorita sobre los ejes rectores. El centro penitenciario, sí, por ahí el centro de reinserción social de Crucero Norte. ¿Sí? Tenemos sus actividades, una de sus mayores actividades es el fútbol americano. Tienen un buen equipo de fútbol americano. Sacan su estrés. Sí, sí. Ok, de la información. El del golpe bajo, ¿se han visto esa película? Así está bueno. Es verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, Sí, sí? es verdad. ¿Sí tienes un equipo de americano? Sí, sí, e inclusive tienen un restaurante.
Siento que se me ve. Tiene un Chapo de los Remos. ¿No la habías visto? Ten cuidado. ¿Qué? Condiciones de Como que no nos tratamiento. acerquemos, no se nos cae. ¿Qué es? ¿No se cae eso? Pues es que está afuera. También bueno, no, este está afuera, mira, también. Es lo que estaba viendo ahorita. Sí, este también. No se vaya a caer a alguien en la cabeza. Imagínate. Me Sí. da incapacidad. Sí, no. Que Solamente se me te corrió en la un escuela. poco. Sí. Que me interesen en la Ya escuela. lo habíamos visto. Ojalá que Ahorita se lo me caiga. denunciamos. Ahorita lo denunciamos. Perdón por eso. Ah, no se preocupe. No, sí, de hecho porque lo Sí, estaba yo también desde que revolviendo llegué lo vi. y dije, revolvemos las "Para cortinas". más chueca". Sí, es que Me iban a di poner la cuenta. cortina y jugando. Sí, yo también porque como que brilla y no me ve bien. ¿No ve bien? Bueno, porque está como... Y es que si la metemos, ¿qué tal si No, se no va a cae? caer. No, Ay, así. No, así de tengo cuidado. Ay, así ya. Ok. Acuérdense que tenemos una clasificación penitenciaria, ¿no? Y hay clasificación también por los delitos que se han cometido. Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran algunas medidas de seguridad especiales, ¿sí? Compurgarán sus penas en espacios especiales. ¿Ok? Conforme al artículo 37 y la fracción de la 1 a la 7, nos van a decir de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos va a decir cuál va a ser el proceso que se va a seguir para ellos. ¿Sí? El régimen disciplinario es forzoso para todas las personas privadas de su libertad. ¿Sí? La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del comité técnico. ¿Ok? Tenemos faltas graves y faltas no graves. ¿Sí? Las faltas graves, estas son las que van y afectan específicamente al expediente. Las vamos a encontrar en el artículo 40, fracción primera, a la fracción 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No sé si gustan quien tenga su Ley Nacional de Ejecución Penal y nos pueda leer un poco de las infracciones o de las faltas graves que puede cometer una persona privada de su libertad. En el artículo 40. Esas diapositivas nos las va a pasar esta intención. Si quieren. Sí, porque para estudiar más, por favor. Sí. Dice, artículo 40, faltas disciplinarias graves. Ok, sí. Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. Solo se podrá considerar como faltas disciplinarias graves: 1. La participación activa en disturbios. 2. Evadirse, intentar evadir o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad sin perjuicio de la responsabilidad penal. Hasta ahí. Entonces, hay un listado, ¿sí? De aproximadamente 22 faltas graves, ¿no? Que van relacionadas con la disciplina interna. Esas sí se inician con procesos administrativos. ¿Sí? Es decir, la persona es apartada de la población, se le manda a un lugar específico de castigo, se le pasa por comité técnico, el comité técnico determina el castigo, es decir, cuántos días va a estar en ese lugar específico de castigo. Acuérdate que no debe ser mayor a 15 días. Y ese proceso sí estará en su expediente. Y eso es lo que debe de conocer la audiencia, aquel que se opone al beneficio penitenciario o a alguna acción administrativa. ¿Sí? Eso es lo que se debe de poner. Esas serían las pruebas, es decir, esta persona participó en unos disturbios, fecha, día, hora, lugar, específicamente el motivo, pasó por comité técnico, se levantó esto, aquello, o sea, describe toda la ficha técnica del suceso. ¿Sí? Pero por eso la autoridad penitenciaria es la indicada para acudir a estas audiencias. ¿Sí? No el Ministerio Público. A mi consideración, no el Ministerio Público va
Profe, falta. nos está diciendo usted que el tiempo de disciplina no puede ser mayor a 15 días. Ajá, ¿Dónde podemos fundamentar eso? déjeme checar, déjame recordar. Lo que pasa es que esa lo teníamos antes así. Le decíamos 10 de ida y 10 de vuelta. Pero ahorita no me acuerdo el tipo de internamiento. Ahí está en la de castigos. Ahorita lo checo. ¿Sí? Ok, entonces, estas faltas graves van a pasar por comité técnico. ¿Sí? Esto es lo importante. El comité técnico las dictamina y las ingresa al expediente de la persona privada de su libertad. Falta Gerardo, ¿ya lo apuntaron? No, falta los verificados. Ok, entonces la persona privada de su libertad no puede ser sancionada 2 veces por los mismos hechos. Solo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes. ¿Sí? Y a ver, en el 41, del 41 al 45 deberán de estar ahí. Sí, aquí están. ¿Las leo? El artículo A 41. ver, 41, ¿qué te dice? Artículo 41. Sanciones disciplinarias. La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada 2 veces por los mismos hechos. Solo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes. 1. Amonestación en privado o en público. 2. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo centro. 3. Aislamiento temporal. Esta sanción solo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales como la vida e integridad de otras personas. ¿Lo sigo? Sí, ahí te dice cuánto tiempo deberá de estar internado y las condiciones en las que deberá de estar internado. Como la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del centro penitenciario o del personal de dichas instituciones. 4. Restricción temporal del tránsito en el interior del centro penitenciario. 5. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos. 6. Restricción temporal de las horas de visitas semanales. No se permitirá que las personas privadas de su libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias o la realización de actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de derechos humanos competente. A ver, ahí deberá de decir una medida disciplinaria de aislamiento. ¿Sí? Restricciones al aislamiento. Ajá. Dice, queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura o tratos o penas crueles, ¿sí? Inhumanos o degradantes. El artículo 42, diga, a ver, del artículo. Artículo 42. Restricciones a las medidas disciplinarias. Queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos. Ahí está, Okay. el 42, es el 42. Es que antes nos ponían, bueno, es que sí, yo estuve antes, nos ponían 10 de ida y 10 de vuelta. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 10 de ida y te hacían una evaluación y si andabas mal, 10 de vuelta, o sea, otros 10. ¿Sí? Entonces quedamos 20, pero podían ser suspendidos a los 10 días. ¿Sí? Aquí lo importante que es, gracias Miguel, agradezco. Aquí lo importante es que estas medidas disciplinarias de aislamiento van a estar restringidas y deberán de ser supervisadas. ¿Te acuerdas que te dije que hay un visitador? Sí. ¿Sí? De la Defensoría de Derechos Humanos, ¿sí? Ese visitador deberá de por lo menos 2 veces a la semana, o hasta 3 veces a la semana, visitar las celdas de castigo. Hay celdas de castigo. ¿Llegaron a ver una película que se llamaba El Apando? ¿El qué? El Apando. Apando. El Apando, ¿no? No. Venga, es muy buena. Apando. El Apando, así se llama. ¿En qué plataforma está? ¿O ¿En está qué ahí? plataforma? Pues no sé si no creo que esté. O sea, ¿ustedes qué la ven? Yo lo vi en VHS. Ah. En la vi por ahí. Es muy vieja y eso de hecho es de la prisión de Lecumberri. Se grabó en la prisión de Lecumberri. Habla de precisamente el apando, es ¿cómo se llama? El confinamiento, ¿sí?
Es el funcionamiento. ¿No? Claro, video. Claro video. O también debe estar en YouTube. Ahí Sí, va la sí, cosa. creo que sí. A lo mejor baja un poquito la calidad, pero. Y van a ver cómo estos cuates. Ah, bueno, igual vieron la de. Sí. ¿Cómo se llama esta de Pedro Infante? ¿Al profesor? El Pentolo, ¿no? Esa. Esa era Lecumberri. Ahí está Lecumberri. Él está en una cogía de Lecumberri. Sí. Y cuando está peleándose con el otro, con el de las barbas, Al que le quita el ojo. están en el apando. Ellos están en el apando, están en la celda de castigo. Y ahí se meten. Ah, ok. La celda de castigo solamente tenía una ventanita donde podían asomar. Bueno, no podían asomar, sino que les caía la cabeza a algunos y ahí entraba la bandeja de comida. Nada más. Hoy en día ya no, como dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, el encierro no deberá de ser en celda oscura, sin ventilación, y no deberá de haber un aislamiento indefinido. Te podían meter ahí hasta por un año, ¿no? Sin problema, porque eras muy problemático dentro de la población o porque eras peligroso para tus compañeros, ¿no? ¿Pero solamente una persona o varias? Hoy, como hay instancias, ¿sí? Están separadas, cada una persona en su instancia, ¿sí? No, se matan entre ellos. Bueno, también. Sí, ¿cómo? ¿Ha visto la película del hoyo? El hoyo. Pero esa es como una serie, ¿es como una serie? ¿O es película? No, sí, es una película. Sí, está De hecho, ya está la 2. La 2 no me gustó, la 1 es una. No la he visto, la 2. Sí, la 1. Tampoco ¿Sí está. la viste la 2? Sí. Es donde Sí, que están va como bajando por la pisos, ¿no? comida. Ajá. Ay, sí, está bien. Está buena. Así debería de. ¿En serio? Así deberían de aplicar eso, dicen, en los penales, pues, se les quite. Te digo, que hoy en día se debe de considerar una persona que Sí, son pero, derechos humanos. ¿y a ver si lo aplican o nada más es en teoría? Porque yo por lo que veo no creo, ¿no? Que realmente hagan todo lo que dice aquí, se escucha muy bonito de que no deben de tener, estábamos viendo ahorita que no deben de tener armas blancas, de que van a ser sancionados, de que no los, pero pues si los golpean, si tan solo cuando entran les dan una golpiza, su bienvenida. Bienvenida. Entonces yo digo Se que caen de los sí tortillas. está como Se cae de la cama. O les decían, yo veía, ¿no? Cuando lo recibían. Y les decían, ¿traes ganchos para tu ropa? No, pues no lo traigo. Es que vas a necesitar unos ganchos para tu ropa, para que la puedas colgar en tu closet. ¿Quieres unos ganchos? No, pues sí. Y les pegaban en las costillas. Decían, Ay, yo pensé "Ya, ya". y le das Se ha hecho usted muy insensible. Es que ahí se ve cuando uno es ¿cómo se Es llama? que está padre. Principiante, ¿no? En esos. Y luego les decía, y ya que ya luego ya le habían sacado el aire, y otra vez se volvía a reponer y decían, ¿traes plancha? Porque vas a planchar mi ropa, ¿traes plancha? No traigo plancha. Y lo volteaban y le daban en la espalda unos golpes, ¿no? Y así les decían cosas, ¿no? Pues sí, uno lo veía y dice, no, pues no me iba a meter, güey, no les iba a decir, "Oye, no les pegues". No, pues no les No me pegaban a mí. Pues no me pegaban a mí, pero luego te avientan cosas. Es lo más cruel que vi. Lo más cruel que vi, bueno, pues hay muchas cosas crueles, violaciones. ¿Cómo te las enumero? Así de tortura. La tortura más eficaz que vi fue les quitaban los zapatos y les pegaban en la plata del pie y hasta que se les hinchaba la plata del pie ya no podían caminar, pero ahí no te revisaban, entonces no se les veía más bien los golpes, o sea, ahí los custodios aprenden a golpear, ¿no? Entonces, pásale, pásale. buenas Buenas noches. noches, compañera. Oye, Me traicionó mi subconsciente. Pásame ese que. Entonces, ¿a qué horas es el? A las 11. 11:30. Entonces, bueno, medidas disciplinarias. Y aquí digo, pues 15, por más de 15 días continuos. Pásate acá, mira, acá la Tú acá, mira, junto a mí, siéntate. No muerdo. Vas a terminar con un plato, pero no pasa nada. ¿Está bien? Aquí está. aquí estamos. Ya te
Estamos hablando de medidas disciplinarias, ¿no? En los centros Y penitenciarios. llegaste para la. Sí. Justo llegaste. Entonces, Justo llegaste para la práctica. Pues sí, Sí. que no hay bronca. Entonces dije el 42, si Son me más preguntaban, sofisticadas. te dice que no pueden estar en estos aislamientos por más de 15 días continuos. ¿sí? Ok. Si ves que tu interno ya está más de 15 días, interpones una queja. ¿Vale? Para que, acuérdate que debe estar el visitador. Te decía el visitador va, revisa que esté limpio, esté ventilado, no estén golpeados, muchas cosas. La verdad es que no me entra, nada más los ve de afuera y dice, no están bien, se van. ¿Quién quiere entrar? Yo sí entraba, me gustaba entrar. Yo por qué me gustaba entrar a mí. Entraba a comer hasta tacos, venden unos tacos bien buenos. Sí, en serio, no son terradas, estaban buenos. Entraba mucho ahí al Chaco de los Renos. Ahí hay comida para el fútbol americano y comen bien. Pero bueno, estaba más chavo yo. No sabía lo que hacer. ¿Ok? Bien, las sanciones, la imposición de sanciones disciplinarias pues van a seguir las formalidades esenciales, ¿no? Que son el debido proceso, la notificación de sanciones, las impugnaciones, ¿sí? Las resoluciones del comité técnico se van a impugnar dentro de los 3 días siguientes a su notificación, va a proceder su revisión ante el juez de ejecución, ¿sí? O ante el mismo comité técnico, dependiendo la herramienta que hayas utilizado, ¿sí? El juez de ejecución va a resolver, ¿sí? O la autoridad administrativa, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y el orden del centro penitenciario. ¿Ok? Entonces, acuérdate, también debes de resguardar la seguridad tanto de la persona como de los compañeros, ¿no? de las demás personas internas, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Vamos a esta parte de traslados voluntarios. ¿Sí? Es el 49, ¿no? ¿Sí? Ok. Los traslados voluntarios de las personas privadas de libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. ¿Sale? Primeramente se ponen de acuerdo. ¿Sí? O en su caso entre la entidad correspondiente a la federación. Si es que te quieres, por ejemplo, ¿vieron el traslado de Fuego Márquez? No. ¿No vieron? No. Pero sí conocen el caso, ¿no? De Fuego Márquez. Sí. Él estaba ¿dónde? Barrientos. Que son seres. Ajá. ¿Y se fue a dónde? Al de Texcoco, que es federal. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿cree que existe o cree que se hayan hecho el cambio? ¿Cómo? Porque, o sea, salió una noticia que cuando se hizo ese traslado, era una persona similar a él, no él. ¿Cree que sí, sí es cierto? Lo veo muy difícil, porque hay todo un sistema electrónico, ¿sí? De reconocimiento. Y aparte, pues fue ordenado por juez de ejecución, dijo, no, es para allá. Según lo mandaron a un lugar, es que ahí no entendí ¿Por qué sí es federal? porque según iba para protección. Entonces, yo no entendí, bueno, sí conocen a su primer defensor fue el doctor Eric Rauda, ¿no? Sí es conocido, muy conocido en el ámbito procesal. Sí, es una persona que la verdad, él quería optar porque dijera él, un proceso, una abreviada, dijo, di que sí, ya. Y después te sacamos con un beneficio penitenciario. Esa era su estrategia de. Así, yo oí cuando él comentó, le digo, mi estrategia es esta. ¿Por qué? Porque era bien difícil tirar la prueba del Ministerio Público, que era la videograbación. Era bien difícil. O sea, existía, era material, todo. Entonces, él dijo, no le vamos a ganar. Y además es mediático esto ya. O sea, el juez no se va a dar la bronca de dejarlo libre. ¿Sí? Y esa era su intención. Después no le gustó a la familia y dijeron, ¿cómo que estás loco? Y lo quitaron y pusieron a otros abogados, eso no los conozco.
y ellos siguieron el proceso, perdieron, les confirmaron, y después la estrategia de cambiarlo a una prisión federal, tampoco la entendí, dije, Barrientos tiene sobrepoblación, está bien, lo entiendo, pero es más fácil poner a una persona ahí y estar pagando su depósito, es decir, que lo esté cuidando, entonces es mucho más fácil. Lo movieron a un centro federal donde hay personas que están privadas de su libertad por delincuencia organizada, y entonces lo mandaste ya con los grandes, con narcotraficantes. Bueno, se supone que ese, a ver, pone pausa.